Sí, gracias. La primera pregunta fue acerca de si la relación entre la ética y la política tendría relación con la religión, según Aristóteles. En este caso, si nos basamos en cuanto a esta pregunta, si nos basamos en la teoría de Aristóteles, en este caso sí nos habla acerca de, bueno, si nos ponemos en el contexto de Aristóteles, o sea, sí era la época sobre todo de los dioses de la antigua Grecia, y se nota en Aristóteles también en su libro la metafísica, en este caso que nos habla acerca de Dios, en este caso considerado como la causa suprema, o sobre todo como el motor de todo prácticamente. Entonces, en ello, siendo también su contexto, en esa época en la que se respetaba de que las personas, o sea, siguieran a dioses, en este caso griegos, sí se ve, por ejemplo, esa relación, o sea, se podría ver esa relación de la religión en esa época. Pero en la teoría de Aristóteles, o sea, propiamente dicho, no menciona mucho, o sea, prácticamente se podría decir que no menciona acerca de la religión, así propiamente dicho. Pero ya que también hay muchas posturas de que defienden de que la religión tiene un papel fundamental, por ejemplo, en cuanto a que unifica una sociedad, según algunos antropólogos también, se puede entender de que hay muchas posturas de la religión de que dicen de que no, o prácticamente como que no ayuda, en este caso en la conciencia, sino que dogmatiza según muchos autores, y se podría ver, o sea, desde mi opinión en este caso se tendría que respetar si una persona, por ejemplo, va a elegir la religión o no, y va a depender de la persona misma, porque muchos pueden creer en una divinidad, pero otras personas no. Pero aquellas personas que sí, por ejemplo, tengan la creencia o basen su vida en la divinidad, entonces es respetable y por lo tanto, si su acción, sea cual sea su creencia, aspira, por ejemplo, a un bien común, de no perjudicar a los demás, entonces pienso de que en esa postura estaría bien. O sea, es respetable en este caso de que, por ejemplo, si una persona o un gobernante vincule la ética y la política y también la religión, entonces sería respetable, con tal de que no afecte o no dañe a otras personas, sino que busque también el bien común. Y en este caso también se ven ejemplos como Mahatma Gandhi, de que fue un gobernante, en este caso, sobre todo un líder político que también estuvo muy ligado a la religión, y otros muchos también, que es muy importante. Como en segunda pregunta, acerca de los puntos de la ONU que mencionaba el compañero Jonathan, de la ONU, y también de que si solamente la educación se consideraría, claro, en este punto hay muchos aspectos de Aristóteles, de que sí nos menciona acerca de la educación, la buena legislación, pero claro que pueden haber muchas modificaciones, incluso síntesis, porque una teoría no es completa, sino que es limitada. Pero si se sintetizan con otras teorías, entonces se hace más rica o se nutre más. Entonces, en ese caso, la educación es un factor muy importante, pero según Aristóteles y también, por ejemplo, según Platón, la educación es muy fundamental, y sobre todo la crianza, en este caso centrada en la familia, sobre todo en relación con el mismo Estado, era bien importante. Pero hoy en día también se toma en cuenta la salud, como mencionaba, también el Producto Bruto Interno, de que sí es importante, porque Aristóteles también mencionaba de la autosuficiencia, de que un Estado tiene que tener, o sea, los recursos necesarios para que también pueda subsistir, porque si no, no podría sobrevivir. Entonces, hoy en día se puede tomar en cuenta de que hay muchos factores importantes, no solamente la educación sería un factor importante, sino también el tema de la salud, como lo mencionas, y también los recursos que debe haber en ella, pero ahí se tiene que llamar sobre todo a la sociedad de que tenga un control en cuanto a ello, porque muchas veces debido también al pensamiento europeo y sobre todo se pueden ver todas las consecuencias del capitalismo, como por ejemplo la afectación al medio ambiente. Entonces todo ello como que lleva un desequilibrio. Entonces mejor se tendría que aspirar a través de nuevos proyectos sociales, políticos, a que se pueda respetar también, o sea, ese aspecto de la educación y la salud, el medio ambiente, es decir, que hay un equilibrio. Eso es lo que se necesita hoy en día, no solamente basarnos en los puntos, sino buscar un equilibrio en todo ello. Por otra parte también, con la tercera pregunta, menciona acerca de hasta qué punto, en este caso se podría considerar acerca de, la pregunta del compañero Adolfo, acerca de lo que está pasando hoy en día en la guerra de Irán y Palestina, y sobre todo en la teoría de Aristóteles,
se podría entender que en este punto, o sea, como he mencionado, una teoría es limitada, pero si se sintetiza con las teorías, o sea, se nutre. Entonces, según Aristóteles, en este caso, o sea, sí sería importante de que el hombre mismo pueda aspirar, es decir, por ejemplo, un político a la vez esté apelado, apele en este caso a la ética, para que pueda buscar un bien común. ¿Por qué? Porque sí hay varias posturas en Aristóteles, que no les mencioné en este caso, a las que yo estoy en contra. Por ejemplo, él menciona acerca de la necesidad de una guerra, o en este caso de que, bueno, se puede entender en ello, de que solamente se buscaría el bienestar solo de una ciudad, pero se perjudicaría a otras ciudades. Claro, por ejemplo, en cuanto a esos puntos, se acerca también de que Aristóteles defiende el esclavismo, o en este caso la inferioridad de la mujer. Ante esos puntos yo estoy en contra. Pero sí rescato esa idea de la relación entre el ética y la política y algunos otros puntos más. Y en este caso, acerca de que Aristóteles apela, por ejemplo, a que muchas veces es necesario que se dé la guerra porque en esos contextos había muchas guerras. Hoy en día, según estudios, ya no es mucho, pero no toman en cuenta esas ideas porque yo estoy en contra, sinceramente, en cuanto a eso de la guerra o la necesidad de la guerra. Entonces se podría entender de que hoy en día, sintetizando y también tomando a otros autores y basándonos en la ética y la misma política, de que no sería adecuado de que se busque solamente el beneficio de una ciudad en perjuicio de otras sociedades, sino que se necesita también, por ejemplo, es como que los mismos países fueran amigos, algo así. Entonces se tendría que buscar también esa convivencia o ese respeto a otras sociedades, no perjudicarlas. Porque qué gracia tendría de que una sociedad busque el bien común para su misma sociedad, pero perjudique a otras. O sea, no habría mucho sentido, sino que habría una contradicción interna. Entonces, hoy en día se tendría que aspirar a ello, de que se busque el beneficio de una sociedad, pero también el beneficio de otras sociedades vecinas. Porque solamente lo que delimita un gobierno muchas veces es el territorio, y algunas cuestiones culturales, pero se tiene que ir más allá. O sea, no podemos centrarnos en particularidades acerca de nacionalidades, sino que se tiene que fomentar ese respeto también a otras naciones. Eso sería en cuanto a mi respuesta. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Raúl. Muchas gracias, Nonca. 5 minutos. Estamos terminando para pasar a la siguiente mesa. La pregunta que se me hizo fue si el concepto de lo nacional popular, si ese concepto mismo suena como algo contradictorio. El hecho de que Zavaleta Mercado no refiera que esta idea dé cabida, ¿no?, a los diversos pueblos, a las diversas culturas, y también dé cabida, ¿no?, a estas diversas perspectivas, ¿no?, que este proceso de, por así decirlo, control gubernamental trata de opacar, ¿no?, en última instancia incluso desechar. Este concepto, aunque Zavaleta mismo no refiere a que sea una contradicción, sino a que sea una forma de hacer parte, o sea, agarrar las culturas, agarrar esa diversidad de opiniones, esas diversas formas de ver la vida, agarrarlos y tomarles en cuenta, ¿no? Como ya había explicado, este concepto de la gubernamentalidad trata de, por así decirlo, hacer dentro de la nación que se, por así decirlo, totalicen, ¿no?, unas ideas que den beneficio, que den o que dirijan, ¿no?, a ese desarrollo de éxito que plantea, ¿no?, las ideas liberales, neoliberales. Entonces, el concepto que desarrolla Zavaleta Mercado dentro de su propio pensamiento no plantea nada contradictorio, sino más bien, aunque puede parecerlo, lo contrasta con otro concepto que le titula, ¿no?, nacional estatal. Entonces, lo nacional estatal más refiere, ¿no?, a ese hecho de homogeneizar todas las ideas planteadas en un estado, y lo nacional popular justamente lleva esa, tal vez lleva esa palabra popular,
¿no? Para tratar de unir o de hacer parte a las nuevas perspectivas, o incluso a la parte trabajadora del Estado. Eso es. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos los asistentes y continuamos con la siguiente mesa, el seminario, ¿verdad? Bien, entonces, gracias. Seis gatitos. 6. ¿Qué no lo compartes en las páginas o grupos de Facebook de filosofía? Ese hecho. ¿Lo has compartido? Sí, ahorita el link te comparto.
Rapidita encuesta nomás, no, la verdad. Profesora, mucho gusto. Claro. Sí, qué bueno. Usted sí. Qué genial. Ya somos. Que no se... Ajá. O sea, aquí ya. conectar el micrófono y el micrófono? ¿Qué? ¿Has logrado conectar de acá a allá? No, no he logrado. Voy a tarde. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Ahorita?
sentado ahí sentado. Súbelo. Ahí. ¿Sabes qué estábamos pensando? Que todo esto es contenido. Por ejemplo, termina el en vivo, lo subes al Facebook. No, sí, se sube. Y segundo, subir cada actividad, no, subir cada evento. De esto, por ejemplo, hay que tomar fotos, pero no tenemos Sí, sí, cámara no, pero profesional. voy a tomar fotos acá. Ahorita. Ya, pero lo subes en la Sí, sí, voy a subir. Acá vamos a... Es en la mesa. Chapay. Compañeros, tengan ustedes un buen día. Hoy tengo el agrado de presentar a un docente investigador de tiempo completo, el profesor principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctor, magíster y licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de especialización son la ética, estética, comunicación, interculturalidad desde una perspectiva fenomenológica. El profesor del Departamento de Comunicaciones de la PUC ha trabajado en proyectos de desarrollo interculturalidad en comunidades andinas, miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y Hermenéutica y de la Red Latinoamericana de Investigadores en Prácticas y Medios de la Imagen. Integra el comité editorial de la revista electrónica de la filosofía Metanoia. Entre las últimas publicaciones de libros y revistas se cuenta Cultivar éticamente lo estético, un camino fenomenológico, Lima 2020. La imagen estética del horizonte de la ética del amor, Bogotá 2020. Nihilista y titanes de la temporalidad, alteralidad y la corporalidad de Skinkre y Ekjok en Lima 2022. Razón y encantadora enfermedad de la ética del amor, Lima 2022, y hacia una fenomenología de la animación para la investigación interdisciplinaria, Valencia 2023. Doctor Víctor Francisco Casallo Macías, que el día de hoy nos acompaña con la presentación de un seminario taller sobre la teoría crítica y ética discursiva en la teoría de la acción comunicativa del Jürgen Habermas. La dinámica, doctor, será la siguiente. Tiene 45 minutos de ponencia, 10 minutos de preguntas, dudas y opiniones, por lo cual, faltando 5 minutos, se le haré saber. Sin ninguna duda, agregar adelante, doctor. Muchas gracias. Perdón, sí, yo me siento un poquito más en confianza. Entonces solo tenemos hasta las 5:15 acá para el auditorio. Sí. Ah, ya, genial. Ya, sí, comprendo además la situación y agradezco mucho el esfuerzo. Les pregunto esto pensando en ustedes y ustedes, para que ustedes me controlen además de la fecha, porque había hablado con el profesor Fabio, me dijo, hagamos un seminario de taller, y le dije, a ver, ¿cómo hacemos eso, no? Un taller, porque un taller más participativo. Y entonces lo que me dijo es, hay interés en la teoría crítica en Habermas. Entonces yo le dije, ya, vamos a hacer, sabiendo que hay algunas personas que sí tienen alguna formación en el asunto, podría ser que haga una ponencia sobre algún punto específico de esta propuesta teórica, o que más bien les provoque a ustedes que conozcan un poco más. Entonces he intentado hacer un combinado, ¿no? Y había pensado hacerlo en 2 partes, porque inicialmente, como saben, habíamos tenido como 2 horas, lo cual me pareció un exceso, porque hablar de Habermas 2 horas puede ser, van a verlo, un abuso. Entonces, lo que quisiera hacer es lo siguiente. Voy a presentarles algunas ideas sobre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde el punto de vista de Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, todavía está vivo, que pertenece a la segunda generación de esta escuela. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se desarrolla a comienzos del siglo XX, y quizás, aunque no los conozcan por ese nombre, otros nombres
que son parte de esa escuela, sí, por ahí se han encontrado con ellos, como Theodor Adorno, como Max Horkheimer, Erich Fromm, Leo Lewenthal y otros pensadores. Entonces, estos pensadores básicamente releen a Marx principalmente, son conocidos como marxistas. Quizás hace unas cuantas semanas o un par de meses escucharon a un periodista peruano refiriéndose a la teoría crítica como marxistas que quieren destrozar claramente se nota que no conocía, no leído a estos señores. Entonces ellos son una generación de académicos de diferentes disciplinas, no solo de la filosofía, economistas, psicólogos, sociólogos, etcétera, que han leído a Marx y por las circunstancias a comienzos del siglo XX se ven llamados a revisar no solamente los planteamientos de Marx, políticos, históricos, etcétera, sino también los de Max Weber, los de Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Entonces de ahí, de estos autores que estoy mencionando, ustedes ven que profundizan en la línea crítica del pensamiento moderno. Entonces, comienzos del siglo XX, acabo de decir, Alemania, ¿no? En los años 20 justamente coinciden con la ascensión del totalitarismo nazi en Alemania. Entonces, no quisiera hacer una presentación histórica, sino voy a centrarme en la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y más específicamente en Jürgen Habermas, que fue estudiante de estos pensadores, un brillante estudiante, y eso a propósito de lo que hemos estado escuchando hace un momento, brillante porque los cuestionó profundamente, ¿no?, para hacer más fecundos sus planteamientos. Hay una tercera y cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, por llamarla de alguna manera. No me voy a referir a ella, pero si más o menos logro lo que he preparado, estoy seguro que a ustedes les va a interesar conocer más de estos pensadores y pensadoras. Entonces, voy a ver hasta dónde más o menos llegamos. Tus medidas, por favor, con el tiempo. Tengo 4 puntitos. Me parece que los 2 primeros sí los voy a poder hacer como había pensado. Estos 2 primeros son: ¿qué implica hablar de una teoría crítica hoy? El segundo es: ¿cuál es la respuesta de Habermas a esta cuestión de qué implica hablar de una teoría crítica hoy, en una obra suya que se llama La teoría de la acción comunicativa? Un tercer punto es profundizar en el planteamiento que Habermas propone en esta teoría de la acción comunicativa, que es la idea de una acción comunicativa como un nuevo horizonte para pensar lo que es la razón y la racionalidad. Y finalmente, cómo esto se decanta en una de las creaciones de las propuestas más discutidas de Habermas, que es la ética discursiva. A ella nos aproximaremos de manera más bien muy puntual. Entonces, repito, sobre todo para las personas que conocen ya algo de Habermas, mi objetivo es nombrar y tratar algunas ideas, algunos conceptos centrales de Habermas, mostrar su relación para provocar de ustedes preguntas, ¿no? Y de aquellas que conozcan un poco más de Habermas, quizás las objeciones que Habermas ha levantado con estos planteamientos, ¿no? Porque Habermas, espero también poder transmitirlo, polemiza con todo el mundo, ¿no? Polemiza con la psicología, la sociología, la antropología, la historia. Es un pensador filosófico, pero además también participa activamente en los debates políticos de Europa y en particular de Alemania. Para algunos es el último gran pensador de la tradición europea que encarna este ideal pues, ilustrado, ¿no? El hombre que abarca tan diferentes campos. Entonces, primer punto, por favor, entonces, les ruego su comprensión. Escúchenme en clave de preguntas. No voy a terminar de justificar todo lo que digo. Repito por última vez, lo que quiero es provocarles. Ojalá que lo consigan. Hablar de una teoría crítica hoy. Creo que acá hay 2 preguntas que nos pueden ayudar. ¿Por qué necesitamos una teoría crítica? ¿Y por qué resulta hoy problemática la noción tradicional de una teoría crítica? A la primera pregunta, una teoría crítica, Horkheimer, el de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, va a decir una teoría crítica contrasta con una teoría tradicional que se haya presentado como crítica. Por ejemplo, Kant, ¿no? Que ustedes saben, Marx criticaba a Kant como un pensador, ¿no?, de la burguesía. Uno que ha leído a Kant un poco como que saca pecho como un pensador de la burguesía, ¿no? Con el imperativo categórico, el respeto a la dignidad humana, esta pretensión universalista de respeto a la diversidad, de promoción de la democracia, ¿no? Como que... Y la idea de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es decir, sí, pero lo que no tematiza Kant, para seguir con el ejemplo, es el papel que su teoría, nosotros como académicos y académicas, qué papel jugamos en la justificación del orden social.
de un orden social que en el tiempo de Kant, como en el nuestro, y el de los años 20 de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, es un orden social injusto, ¿no? Y que explota a algunas personas en nombre del poder de grupos reducidos de personas, ¿no? Obviamente ahí hay una perspectiva marxista de fondo. Entonces, parece obvio por qué es necesaria una teoría crítica. Para empezar, porque nosotros como académicas y académicos muchas veces hemos sido cómplices de las estructuras de explotación de esta sociedad. Y uno puede decir, pues, ¿cuántas personas, ha aparecido en algunas preguntas en la mañana, ahora se ha mencionado también la corrupción, la indiferencia de muchas personas, y la última pregunta que me hicieron a mí, la indiferencia de muchos jóvenes respecto a esta situación tan grave, pero hay que YOLO, ¿no? O sea, es una sola vida, disfrutemos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces una teoría crítica puede decir, sí, ¿no? Contestando al ponente que habló en la mañana de fenomenología, mucho baile, pues, ¿no? Mucho baile en las plazas públicas, pero hay gente que muere, hay huelgas y no hay compromiso. Una teoría crítica, entonces, critica, ¿no? Trata de buscar aquello que es la condición para la dominación que se ejerce en nuestra sociedad, pero mucho más agudamente, porque va a tratar de explicar los mecanismos ideológicos que previenen que, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes participen activamente en la lucha contra esta explotación. Entonces, quizás mi pregunta parezca ociosa, ¿no? Estoy partiendo de mi rápida encuesta, que no he escuchado hablar antes mucho de esto. Es obvio que necesitamos una teoría crítica. Ahora, ¿por qué resulta problemática esta noción de teoría crítica que he presentado así tan rápidamente? En primer lugar, porque parece presuponer el desnivel epistemológico y moral que intenté señalar en mi presentación de la mañana. Para quienes no estuvieron, lo pongo de la siguiente manera. Porque la forma como he presentado esta teoría crítica, con fines provocadores, más que sistemáticos, es la de un sujeto ilustrado, es la de un sujeto que es capaz de tomar distancia de esas mediaciones ideológicas que estamos criticando hace un momento, que es el sujeto moderno europeo civilizado, que porque tiene una formación justamente ilustrada, crítica, es capaz de decir, bueno, en mi cultura hacemos tal cosa, pero yo soy capaz de tomar distancia. Yo siempre explico esto a mis estudiantes, ¿no? Sí o no, que ustedes no solamente esperarían, sino que exigirían de que cuando yo les evalúe, no tomen en cuenta la simpatía o antipatía que ustedes me inspiran, ¿no? Siempre digo, yo soy un ser humano, y como todo ser humano, hay gente que me cae bien y me cae mal, a veces simplemente de los anteojos que usan, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado eso, si uno ve a una persona y por alguna razón te cae bien, te dan a acercarte, y otras me voy a sentar para otro lado. Entonces le digo, ¿les gustaría que ustedes yo les evalúe en función a eso? No, esperan que yo tome distancia de las cercanías que tengo ustedes en términos de simpatía, los que comparten mi religión, mis tendencias filosóficas, el equipo de fútbol del que soy hincha, etcétera, etcétera. Entonces, se presupone acá la idea de un sujeto que es capaz de tomar distancia de la cultura, o para ser más preciso, de su comunidad cultural particular. Pero fíjense entonces, esto implica que estamos reconociendo en el sujeto la capacidad de esa toma de distancia radical. Y entonces aquí ya nos encontramos con la filosofía del siglo XX, más cerca de Habermas y de nosotros que de la primera escuela de Frankfurt. Esto presupone una cierta autotransparencia del sujeto que reflexiona, el sujeto crítico, respecto a las mediaciones que le constituyen. Y ahí nos encontramos con el postestructuralismo. En la mesa anterior hemos escuchado, por ejemplo, algunos planteamientos de Michel Foucault, ¿no? Una vez que empezamos a leer a Foucault, afinamos nuestra intuición y podemos mostrar cómo diferentes instituciones, saberes, o debería decir regímenes de saber, orientaciones prácticas, ¿no? Y cito ahora lo que encuentro en bastantes artículos que lo acabo de copiar de uno, que entonces esta institución, ese saber, esta orientación, los derechos humanos, la educación obligatoria, etcétera, no son más que una construcción histórica sostenida en una voluntad de poder. Fin de la cita. Entonces, si incluso el proyecto ilustrado, los derechos humanos, ¿no? La perspectiva de género, la crítica de la democracia, no son sino un intento de instaurar otro régimen de saber, otro régimen de ejercicio de poder, entonces, ¿dónde queda la capacidad de crítica? O para ser un poco más preciso, ¿a dónde nos llevaría esa crítica? ¿Y en qué se fundamentaría? Salvo que
insistamos en afirmar que de alguna forma nosotros, nosotras, o más bien yo, cada sujeto individual, de alguna manera puede tomar distancia de estas mediaciones ideológicas, ¿no? Y puede decir, yo comprendo mejor que aquellos y aquellas que están ideologizados, ideologizadas, por qué hacen lo que hacen, quiénes son y por qué está bien o está mal lo que hacen. Entonces, segundo punto, provocador. ¿Cuál es la respuesta de Habermas a esta paradoja, por decirle de alguna manera, en su libro La teoría de la acción comunicativa? Entonces, voy a explicar en dos momentos en este plan provocador, y luego sí voy a leer algo que he procurado escribir con mucho cuidado, haciendo honor a Habermas, que es mucho más cuidadoso y sistemático de lo que yo estoy siendo. Pero finalmente lo que va a hacer Habermas es replantear nuestra comprensión de la racionalidad en términos comunicacionales. Entonces, repito y agrego un poquito más, va a replantear nuestra concepción moderna de racionalidad, ¿no? Que partía del paradigma del sujeto. Entonces, la cuestión de la racionalidad estaba en el sujeto racional, el sujeto que ya no es supersticioso y tradicional, sino que piensa científicamente, el sujeto que no simplemente obedece a la costumbre social, al que dirán, sino que es capaz de actuar con autonomía. Pasar de ese modelo de entender la racionalidad centrada en el paradigma del sujeto a una racionalidad que solo se puede entender desde la práctica comunicacional. Este paso, que más bien va a ser para Habermas una reinterpretación, una corrección, va a permitir resolver los problemas, según Habermas, que planteaba en la primera parte. Lo digo de otra manera, ¿no? A estudiantes que no son de filosofía se los voy a explicar así. Habermas dice, un ratito, ahorita que queremos criticar tantos problemas, un ratito, hemos cometido un error, nos hemos confundido. O sea, la idea de una civilización racional está muy bien. Hay que defender los derechos humanos, la democracia, etc. Y esto arrancó con una apuesta admirable por la razón, en Europa en particular, del Renacimiento un poquito antes. Pero en el camino hemos dado razón equivocada de esa razón. O sea, nos hemos puesto a hablar en términos del sujeto cuando desde el comienzo se ha entendido la razón como comunicacional. Pero esos son los cambios que han sucedido en Europa y que nos han tendido a llevar ese individualismo que mencionaban en la ponencia, en la mesa anterior, los que nos han hecho desfigurar nuestra manera de explicar lo que es la racionalidad. Y ese no ha sido solo un problema teórico, se ha transformado también en un problema práctico, tanto a nivel de la investigación, de la racionalidad, como en las instituciones y en la práctica política. Entonces, repito, paso del paradigma subjetivo de la razón a un paradigma comunicacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? En primer lugar, que esto es un problema filosófico, lo hemos escuchado con el profesor Antonio Pérez y hace un momento también, ¿no? El problema de en qué sentido es racional la modernidad. Si es que la idea de un Estado, de una civilización organizada, etcétera, no es una manera de domesticarnos y controlarnos, ¿no? Si, como ha mostrado Nietzsche, ¿no? Vuelvo a citar al profesor Antonio Pérez, esto que llamamos verdad, ¿no? Es muy interesante el título, sobre verdad y mentira, no es sobre verdad y falsedad, es verdad y mentira, pero no en términos epistemológicos, sino morales. Si los regímenes de verdad, ¿no? Se refirió él a la moral platónica, a la moral cristiana, no son sino una manera de expresar el resentimiento de personas y comunidades decadentes. Entonces, ¿dónde queda ese proyecto racional y, por supuesto, lo que ya he mencionado de el pensamiento postestructuralista? Entonces, hay un problema teórico en la razón, en la discusión que debemos comprender sobre la razón en el ámbito de la filosofía. Ahora Habermas dice también, la verdad, seamos sinceros, sinceras. Este siguiente comentario no va a resultar muy creíble por la cantidad de gente que están ustedes acá. Estaba comentando con la profesora Santur, ustedes son muchísimo más que los que aparecen en las reuniones de nuestra universidad donde tenemos filosofía, porque la verdad que los debates filosóficos, seamos sinceros, pero digo, en Lima creo que me quedaría más, tienen un eco muy limitado, ¿no? A veces tenemos nuestras charlas con 4 o 5 personas, ¿no? ¿Cuántos leen nuestros artículos, participan en nuestras polémicas, ¿no? ¿Qué tan relevante es nuestra discusión filosófica para problemas que creo que consideramos que sí son relevantes y nos preocupan, ¿no? Ahora, este asunto es diferente en las ciencias sociales, ¿no?
Por ejemplo, en el conductismo, donde la idea de la acción racional, ¿cuál es el problema? El conductismo puede, además, ayudado por métodos estadísticos, decir las personas van a reaccionar de tal manera o de tal otra, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho sentido preguntarse por la racionalidad, porque uno podría decir simplemente es cuestión de una medición, una modelación matemática que decía yo en la mañana, que nos permite predecir la acción de las personas. Entonces, entre decir acción racional o decir la conducta, por eso me refería al conductismo, a la conducta de las personas, que es una respuesta a un estímulo, lo científico es hablar de estímulos y respuestas. Son los filósofos, las filósofas las que siguen hablando de la acción, porque siguen con ese prejuicio de que hay una cosa que se llama libertad, ¿no? Libre arbitrio o lo que fuera. La economía, de hecho, ¿no? Aquí no estoy siendo epistemológico, sino más bien hablando desde el ámbito de la práctica de las ciencias sociales, todas sabemos que cualquier proyecto que presentemos acá de filosofía va a tener que pasar por la revisión de una comisión económica. O sea, es la razón económica la que organiza nuestras vidas. Y ahí es muy fácil definir lo que es una acción racional, lo que maximiza mi beneficio, ¿no? Con el mínimo de recursos. Una facultad está funcionando bien cuando es una facultad efectiva y eficiente. ¿Dónde queda la racionalidad? O eso que los filósofos llaman racionalidad, es lo que puedo medir. ¿Cuántas tesis hay? ¿Cuántos semestres se demoran en terminar la carrera? Etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy defendiendo esa posición, estoy tratando de ilustrar cómo la temática de la racionalidad puede ser asumida, uno podría decir, de manera mucho más relevante socialmente por las ciencias sociales, ¿no? Pero que en ese asumir desaparece lo que nosotros podríamos identificar como la cuestión de la racionalidad. De hecho, en la Universidad Católica, donde también enseño, y la universidad donde soy profesor tiempo completo, tenemos una maestría de filosofía política. La Católica tiene una maestría de filosofía. Si ustedes cuentan las alumnas que hay en comparación con la maestría de gerencia social, o sea que la sociedad se gerencia, se administra. ¿Qué hacemos hablando de la justicia, la corrupción, la virtud? Esto es una pregunta retórica. Justamente lo que trato de mostrar es, con Habermas, hay que hablar de eso. Pero si vamos a hacer algo racional, se espera que lo hagamos en términos administrativos. Entonces, Habermas está intentando mostrar aquí, ¿no?, por qué sigue siendo la temática de la racionalidad relevante, pero está en espacios, ¿no?, que justamente la entienden como irrelevante porque traducen lo que es la racionalidad a otros términos. No quisiera dejar de señalar algo que me pareció irónico. No sé si ustedes aquí, a los docentes o los estudiantes, ya están en todas estas nuevas reglas que tenemos los profesores que somos investigadores del RENACYT aquí en Perú, ¿no? Y que tenemos que publicar o presentar ponencias y tal, y por cada una de estas actividades académicas recibimos un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje podemos ser considerados investigadores, investigadoras o no. No sé si ustedes ya se ubican en ese... La semana pasada tenía una clase de estética, ¿no?, de estética, y terminamos hablando más de media hora sobre eso porque los estudiantes no sabían, estudiantes de comunicaciones, ¿no? Y que en otros países, conversaba con colegas de otros países, decía, bueno, sí, tenemos profesores que se dedican sobre todo a enseñar, ellos no publican tanto, y un profesor chileno me dijo, ¿y de qué vive? Porque en otros países, en Latinoamérica y en el mundo, es de acuerdo a lo que tú publicas, lo que el Estado te da dinero, ¿no?, de fondos de investigación. Eso es algo que recién está comenzando en nuestro país, ¿no? Entonces, si no lo ubican, les animo a que vean cómo funciona en otros países. Y entonces hay ahí un pequeño moto en inglés, ¿no?, que es publish or perish, que decía, no es publica o perece, que se usaba para decir, se usa todavía para decir, miren, nos hemos vuelto otros obreros, ¿no?, que nos van a despedir si no publicamos, con todas las perversiones que puedo haber, porque puedo estar publicando, repitiendo, reciclando. Estoy siendo a propósito muy breve, y yo publico y tú me citas, y cuando tú publicas yo te cito, y entonces, porque todo esto se mide con índices de impacto, ¿no? O sea, cuántas veces me cita ahí, quién ha leído mi artículo y tal. Y decía que esto es una paradoja porque hace un mes y medio, 2 meses, en la universidad donde yo trabajo hemos tenido una capacitación para investigadores y donde nos han presentado un software muy bueno que sirve para introducir términos de búsqueda y publicaciones recientes sobre nuestros temas de investigación. Ese software gratuito, que ustedes pueden buscar en internet, se llama Publish or Perish. O sea, ese moto, publica o perece, que nosotros usamos para explicar, miren cómo se está degradando la actividad académica,
es lo que se nos capacita ahora para usar una herramienta que tiene ese nombre. Entonces, ahora nos podría decir en qué está quedando también la racionalidad de la actividad académica, cuando ahora tu futuro depende de cuánto publiques, dónde publicas, cuántos te citan, cuántos te leen, ¿no? Y finalmente, como exigencia práctica, la racionalidad entonces no es solo un problema filosófico, no solo que han asumido las ciencias sociales, sino también hablamos de racionalidad cuando hablamos de salud física, ¿no? Cómo es racional administrar la salud, incluso hablamos de administración de justicia, cómo entender la salud mental, cómo entender, a propósito de Foucault de nuevo, la locura, ¿no? Enfermitos, enfermitas, productos o personas, agentes que no son útiles al sistema neoliberal, ¿no? En verdad tiene sentido que